Hoy este día yo le pido de que usted venga en expectativa y no venga como siempre, ¿verdad? No venga, porque cada domingo que nosotros estamos acá, el Señor nos quiere hablar. El Señor los habla a tiempo, pero somos nosotros los que tenemos que activar si queremos las bendiciones o si las dejamos pasar. Dice la palabra de Dios, y yo quiero que me ponga atención, fíjate, porque hoy este día mi deseo es, y el Señor ha mandado esta palabra, que salga usted edificado, dice la palabra de Dios. Que no vayamos a salir como venimos, que regresemos y que pensemos de que tenemos un Dios vivo. Nosotros no alabamos a un ídolo. Aquellos ídolos, dice la palabra, de que tienen boca pero no hablan, tienen pie pero no caminan, tienen manos pero no palpan, dice. Nuestro Dios es un Dios vivo, aquel que vino, murió y resucitó al tercer día, dice la palabra. Así que si usted lo cree, dele un amén al Señor. Y dice la palabra de Dios, el temor de Dios activa las promesas y bendiciones del Señor. Eso es lo que activa las promesas del Señor. El temor de Dios activa las promesas y bendiciones, se lo digo de nuevo, en tu vida. El temor de Dios es una de las cosas directas. ¿Qué va a hacer? Va a producir tangentemente en tu vida que te apartes del pecado. Eso es lo que va a producir cuando nosotros tenemos temor de Dios. Va a producir tangentemente que se aparte del pecado. La gente que teme a Dios se aparta del pecado. La gente que teme a Dios se separa de la vida pecaminosa, dice la palabra. Se separa del pecado y decide vivir una vida de santidad en Dios. La gente que teme a Dios es gente que ve la mano de Dios, mi hermano. La gente que teme a Dios muestra en su carácter, en sus acciones. La gente que teme a Dios honra, respeta a Dios. Es gente que le da el primer lugar en su vida a Dios. Se fija todo lo que hace el temor de Dios en su vida, mi hermano. ¿Ah? La gente que teme a Dios deja que Dios habite en su corazón, dice la palabra. La gente que teme a Dios es aquella que le da el espacio a Dios que viva, que pueda morar en su espíritu, en su vida, que haga grandes cosas, pues. ¿Cuántos nosotros vemos allá afuera y oímos, no, si yo le temo a Dios, si yo creo en Dios, si yo no soy malo, dice aquel? Pero hermano, hoy la palabra lo dice bien claro. El temor de Dios es lo único que activa las promesas y las bendiciones de Dios. Ya leímos y oímos lo que es el temor de Dios. Es honrar a Dios, es guardar sus mandamientos, es darle el primer lugar a Él en su vida. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. El libro de Deuteronomio, este libro, dice que es el que repasa la ley, recuerda la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Deuteronomio 5:29. Dice la palabra de Dios: ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temieran, dice, y que guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, dice el Señor? Se lo leo de nuevo. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temieran y que guarden todos los días mis mandamientos, dice el Señor, para que a ellos, para nosotros, sería para que a nosotros y a nuestros hijos nos fuera bien siempre, dice la palabra de Dios. Así es, mi hermano. En otras palabras, nos dice Dios: cuánto anhelo que ustedes tengan un corazón que me teman, que me guarden mi palabra todos los días. No que lo hagan un día, no que lo hagan 2 días, no que lo hagan 3 días, una semana, un mes. No, dice el Señor. Dios anhela que tengamos un corazón y que le temamos, que le respetemos, dice, que le reverenciemos,
que le honremos, que le demos a Él el primer lugar en nuestras vidas. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Hoy vamos a ver, mi hermano, me voy a ir despacio porque siento de que si voy rápido no me va a poner atención. Y fíjate que yo, voy a hacer un paréntesis ahí, yo me edifica la palabra. Usted le puede preguntar a mi esposa de que yo llego del trabajo y tengo que estudiar. Y el día sábado, que yo siempre trabajo, gracias a Dios que siempre tengo ese trabajo, también yo trabajo. Pero cuando yo voy a predicar, que tengo este privilegio, el día sábado yo no lo trabajo. Entonces dejo de ganar. Porque si algo que hoy que tengo la oportunidad que tengo, que estoy parado acá en el púlpito, yo quiero decirles que yo no recibo 5 centavos del ministerio. Yo no recibo nada, mi hermano. A mí me paga Dios. Él es el que me paga. De Él recibo yo. Por eso es que yo puedo darle un día de trabajo al Señor. Puedo ir a Tijuana a dejar esos víveres como vamos a ir a San Diego el día martes. ¿Por qué? Porque yo recibo más. Porque yo le he creído al Señor. Porque dice la palabra de que si tú tienes temor de Él, tú vas a recibir. Porque tú vas a activar las promesas y las bendiciones, dice el Señor. Eso es lo que quiero que le quede bien claro, mi hermano. Que usted va a recibir más cuando usted le da a Dios. Y el domingo pasado, de ese fue el mensaje que mandó a través de mi esposa el Señor, de que hay que darlo, pero hay que darlo con excelencia, dice el Señor. No me des aquello que lo vas a dar obligado, como que alguien te obliga, que venga a limpiar, que venga a hacer. No, hágalo con excelencia. El Señor es el que le va a multiplicar. El Señor es el que le va a dar más. Pero volvamos a la palabra de Dios. El anhelo del corazón de Dios para nosotros es que veamos qué pasa cuando el temor de Dios se centra en nuestros corazones. Vamos a ver qué pasa cuando se centra el temor de Dios en nuestros corazones. Cuando en nuestra vida, dice, hay verdadero temor de Dios. Hay reverencia a Dios. Cuando nosotros reverenciamos al Señor, veamos qué va a ocurrir si lo hacemos todos los días, guardando su palabra. Dios promete que a nosotros, mire ahí cuando ve ahí donde estamos 5:29, después de mandamientos. ¿Qué es lo que dice después de mandamientos, mi hermano? Vamos a hacer hoy el servicio de esta forma. ¿Qué dice después de mandamientos? Para que a nosotros, porque dice acá para que a ellos, pero lo vamos a agarrar para nosotros, porque nosotros somos los que queremos ser bendecidos por el Señor, llevando y guardando su mandamiento. Para que a nosotros y a nuestros hijos le fuese bien para siempre, dice el Señor. Para siempre, dice el Señor. Esto es bien importante que lo entendamos, para siempre, dice. Porque hay muchas veces que nosotros, como acostumbramos cuando andamos en un mall, o cuando miramos a alguien, cuando encontramos a alguien acá en la calle, y nosotros lo saludamos, un amigo, un familiar, ¿qué es lo que le decimos nosotros? Quiero que te vaya bien, le dice. ¿Verdad que ese es el deseo de nosotros cuando los despedimos? Que te vaya bien. Es una palabra y es un deseo de corazón. Que te vaya bien, dice. Pero ese bien es temporal. Ese bien es temporal, ese va a pasar. Pero lo que el Señor nos está prometiendo hoy no va a pasar. Porque dice, si tú guardaras mi mandamiento, si tú me temes, dice el Señor, yo voy a hacer que te vaya bien a ti y a tus hijos para siempre, dice. Esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa, que nos va a ir bien siempre, no es algo temporal. Dios es grande, mi hermano. Dios es maravilloso. Así que el Señor dice que nos vaya bien siempre. Eso que nos quede bien claro, ¿verdad? El deseo de Dios es que si le honramos, si le reverenciamos, si le respetamos de manera genuina, fíjate bien, de manera genuina, algo verdadero. Lo que es genuino es verdadero. Cuando usted tiene una prenda o un anillo, usted le dice, ¿es de oro? Le dice, ¿es genuino? Es verdadero. Eso es lo que quiere el Señor. Dice, si le respetamos de manera genuina, todos los días, Él va a hacer que nos vaya bien siempre, dice. Pero hoy vamos a ver, porque tenemos algo positivo y tenemos algo negativo. Tenemos algo bueno y tenemos algo malo, ¿verdad? Porque ¿cuántos reconocemos que si nosotros honramos a Dios, nosotros recibimos y somos bendecidos? ¿Verdad que muchos lo reconocemos? Pero también, oiga lo malo,
Pero lamentablemente hay gente que no teme a Dios. Hay gente que no teme a Dios, mi hermano. ¿Ah? Y una evidencia es que viven de espaldas a Él, haciendo lo que ellos quieren, viviendo como ellos quieren, dice la palabra de Dios. ¿Ah? Haciendo, dice, y complaciendo su carne. Esos son los que viven de espaldas a Dios, haciendo sus deseos mundanales, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Se fija? Esa es la parte que en realidad no recibe. La Biblia habla y dice, la Biblia habla que el Señor trata con dos tipos de personas. Que hay dos tipos de personas que tienen derecho, mi hermano. La Biblia, usted lo tiene que buscar porque vamos a llegar allí. Dice de que hay dos tipos de personas que tienen derecho de ser salvos e ir al cielo. Acompáñeme a Hechos 13:16. Hechos 13:16. Cuando lo tenga, usted me da un amén. 13:16. Acá el Señor lo ve de esta manera. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Hechos 13:16. Dice acá, varones israelitas y los que temen a Dios, oigan, dice, ¿verdad? Oigan, dice el Señor. Varones israelitas y los que temen a Dios, oiga. Sí, Hechos capítulo 13, verso 16. Dice de esta forma, yo se lo leo como para que lo entendamos mejor, dice, ¿verdad? Oh, I'm sorry, I'm sorry, mis hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo levantándose, dice, en 16, me había ido mal. Entonces, Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, ahí es donde está. Entonces Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que temen a Dios, oigan. Pablo, en un momento que estaba siendo enjuiciado, mi hermano, porque acá esta palabra es Pablo hablando, se dirige a un público que él sabe que tiene derecho para recibir la salvación. El Señor nos dio la salvación, ¿sabe? El Señor dio la salvación a este pueblo, al pueblo israelita, a los israelitas y al judío. El Señor les dio esa bendición, mi hermano. ¿Ah? Se la dio a ellos para que ellos pudieran llevar la palabra al mundo, que pudieran, ¿verdad? Ellos llevar la palabra. Pero acá vemos que dice, ¿verdad? Varones israelitas y los que temen a Dios, oiga, ese es el otro tipo del que está hablando Pablo, que Dios le da el derecho, que Dios da el derecho de salvación. Los que temen a Jehová, dice él, ¿verdad? Los israelitas, los judíos, ¿verdad? El Señor se le plació, él dijo, bueno, los vamos a bendecir, pero de igual forma, también todo aquel que tiene derecho es los que temen a Jehová, ¿verdad? El que tiene derecho, mi hermano, como el temeroso de Jehová, ¿verdad? Va a encontrar la forma, el camino de la salvación, dice, solamente los temerosos de Dios. Usted pudiera pensar y decir, pero ¿será así o no será así? La palabra dice de que usted lo puede pensar de la forma que usted quiera, mi hermano. Usted puede decidir como usted quiera, pero el Señor lo mira de esa forma, que solamente dos grupos, los israelitas y los temerosos de Dios, son los que van a tener derecho a la salvación, ¿verdad? El otro grupo, ¿cuál sería? La Biblia los mira que son los impíos, mi hermano. Los impíos. La gente que van a padecer son los impíos. Pero la buena noticia es que aunque nosotros no seamos judíos, no seamos israelitas, vamos a ir a la salvación por tener temor a Dios. A Dios le ha placido revelarse a esa nación, dice, que son los judíos.
El Señor, ¿verdad? Él trata con dos grupos, con los israelitas y con nosotros, ¿verdad? Todo aquel que tiene temor a Él. Así trata el Señor. El Señor ha prometido, mi hermano, de que nosotros vamos a tener derechos siempre y cuando tengamos ese, ¿verdad?, temor a Él. De manera que Dios ve las cosas en forma de esas dos formas, los que temen a Dios y al pueblo judío. Esto lo podemos ver y entender más fácil en Hechos 10:35. Hechos 10:35. Vamos a ir a Hechos 10:35. Vamos a ver qué dice la palabra. Cuando lo tenga me da un amén, mi hermano. La palabra de Dios, Hechos 10:35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada en toda nación, dice, del que le teme y hace justicia. Toda nación se agrada a Dios, del que le teme y hace justicia. Yo le pudiera preguntar, ¿hay alguien aquí esta mañana que le teme a Dios? ¿Hay alguien que en realidad le teme a Dios, mi hermano? Yo quiero que sepa usted que Dios no hace distinción de nacionalidades. No hay. Todos el Señor nos mira bien. Lo que Dios sí ve es algo fundamental. Si hay alguien que le teme en esta ciudad, dices, en esta nación, Dios se agrada de eso. Pero lo mejor es, mi hermano, que nosotros podemos agradar a Dios con el temor, ¿verdad? Si le teme, dice de que de la forma que nosotros podemos agradar a Dios es bien sencillo. Se lo voy a leer porque tengo acá estas notas. Si le teme, si le respetas, si el temor de Dios está en tu corazón y te apartas del pecado, lo reverencias a Él, lo honras a Él, Dios dice que Él se agrada de todo aquel que le teme. ¿Cuántas veces nos ha repetido en este mensaje el temor de Dios, el temor de Dios, el temor de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que salir edificados este día, mi hermano. Aprender qué es el temor de Dios. Porque no caigamos en el error de que el temor es miedo. ¿Ok? Porque en el mundo natural o en así es miedo. Dice, tiene temor, dice, pues tiene miedo. Pero el temor de Dios, nosotros estamos viendo que en este mensaje el Señor nos manda que el temor es, ¿verdad?, guardar sus mandamientos, honrarlo, respetarlo, reverenciarlo, dice, darles el primer lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ese es el temor de Dios. Miremos qué nos dice en el Antiguo Testamento. Quiero que me siga Salmo 147:11. 147:11, mi hermano. Cuando lo tenga me da un amén. Salmo 147:11, mi hermano. Dice la palabra de Dios: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia. ¿Sabe con quién se complace el Señor, mi hermano? ¿Con quién se complace el Señor? Con los que le temen, con los que esperan en su misericordia, con los que le han dado a Él el primer lugar en sus vidas. Dice el Señor, fíjate, acá Dios hablando: oye, todo mi corazón se complace contigo, me siento contento contigo, porque me honras, porque me temes, porque me reverencias. Yo le preguntaría si hay alguien que glorifica el nombre de Dios esta mañana. ¿Ah? Señor, es grande en el mensaje que nos manda, mi hermano. Dios nos dice claro que Él se complace con los que le temen. Pero veamos qué pasa con una persona que dice que teme a Dios, pero su carácter, óigase bien, pero su carácter revela
que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Y yo voy a poner un ejemplo y después seguimos con la palabra. El ejemplo sería de que cuántos hemos visto de que en este ministerio o en otros ministerios han llegado hermanos, han participado, han convivido y han venido a un ministerio o a este ministerio, y cuando se les dice algo, mi hermano, se van, ¿verdad? No se les puede corregir, dice. Veamos qué dice la palabra. Sofonías 3:7. ¿Ya había oído a Sofonía usted? ¿Verdad que no? Usted lo va a encontrar en medio. Son 3 libros. 3 libros antes de Malaquías va a encontrar Sofonías. Está en medio de Abacú y Ageo. Ahí lo va a encontrar. Se lo anoté para que mire que va a ser más rápido si lo encuentra. Sofonía 3:7. ¿Ok? Cuando lo tenga me da un amén, mi hermano. Sofonía 3:7. Dije ciertamente me temerá, dije ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué, mas se apresuraron a corromper todos sus hechos. Mira lo que revela esta palabra, que es una persona, dice, que teme a Dios. Cuando hay alguien que es temeroso a Dios, mi hermano, recibe la corrección, recibe que se le pueda corregir y que se le pueda llamar la atención. Eso es lo que dice la palabra, porque dice, mire, ¿cuál me castigué? Dice, una gente que no teme a Dios, que no teme a Dios, no recibe la corrección. Por ejemplo, eso era lo que le puse el ejemplo, que son hermanos que se van, que vinieron, pero usted ya no los mira acá. ¿Por qué? Porque no se le pudo llamar la atención. Y yo voy a hacer un paréntesis ahí, y hoy sí vamos a hablar bien, que es mi pastor Mario Medina. Nosotros acá podemos hablar, y yo voy a dar un testimonio, de que acá nosotros tenemos, ¿verdad?, a nuestro pastor, que él es dulce para hablar. Él es dulce, ese sería mi testimonio, pues. Y si usted ha tratado con él, usted mismo lo puede decir también. Entonces la palabra dice de que el que teme a Dios tiene que estar dispuesto a recibir la corrección. Lógico, tiene que haber una forma como se le llame la atención. No se puede hacer en una forma tosca, en una forma ordinaria también, ¿verdad? Sería la palabra. ¿Ok? Tiene que haber una forma para que pueda recibir, pero la palabra dice, si tú temes a Dios, tú estás dispuesto a recibir corrección. Si tú temes a Dios, tú tienes que agradecerle a aquel que te va a corregir, porque Dios es un espíritu y Él va a ocupar a alguien para que nos llame la atención, para que nosotros podamos ver que lo que estamos haciendo muchas veces está mal, pero nosotros no sabemos ni entendemos que está mal. Y Él está usando a alguien para que nos corrija. Entonces, en lugar de molestarlo cuando somos temerosos de Dios, cuando en lugar de molestarlo, nosotros vamos a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios está usando a esta persona para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de ser, para que nosotros podamos hacer cambios en nuestro carácter. Porque eso es lo que más lo daña, mi hermano. Eso es lo que más lo daña. Yo quisiera que usted me viera a mí, otro, ¿verdad? Siempre relacionado a la prédica. Yo quisiera que usted me viera a mí cuando yo ando trabajando y cómo yo me muevo. Yo traigo a los trabajadores, me muevo, trato con el cliente y todo. Pero cuando yo vengo acá, mi hermano, yo me dejo guiar de mi pastor. Yo me dejo guiar de las personas. Yo vengo a ayudar. Yo soy uno más que voy a servir al Señor. Así es.
Porque acá la palabra, y vamos a llegar donde dice, el que me sirve y el que no me sirve, el que me oye y el que no me oye, el que pone atención y el que no pone atención. Tú quieres salir de donde estás, tienes que poner atención, dice la palabra. Así es. Por eso es que en el ministerio o en las iglesias hay unos bendecidos y unos que no son bendecidos. Usted es el que pone la medida, dice el Señor. ¿Qué va a poner la medida? ¿Cuánto es lo que tú quieres recibir? Dice la palabra. El 30, el 60, el 90. ¿Cuánto tú quieres? Así es, mi hermano. Tenemos que activar. Dice de que nosotros no tenemos que ser pasivos, no que activos, dice. Así es. Solamente son 3 horas las que venimos acá. 3 horas nada más te pide el Señor. Y de la prédica solamente es 45 minutos o 1 hora. Entonces tenemos que activar para poder recibir. Así es. Voy a leerle acá donde dice, recibir la corrección es una gente que no teme a Dios, que no recibe la corrección. No recibe la corrección. Así es. Tiene que estar abierto, le decía yo, dispuesto a recibir la corrección. Pero mire lo que dice el salmista. El salmista, eso lo va a encontrar usted en Salmo 141:5, pero no lo busque, ese usted lo va, solo anótelo y allá lo va a buscar en su casa. Dice el salmista, el justo me corrija y me reprenda, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, dice. ¿Qué quiere decir cuando dice que no me herirá la cabeza? ¿Ah? Lo que dice él es que no me va a matar. Cuando a usted lo corrijan o a mí me corrijan, no me van a matar con lo que van a hacer. ¿Ah? Me van a edificar mejor. Lo que estamos, ¿verdad? En este momento oyendo lo que la palabra dice que nos va a edificar mejor. Cuando me corrigen, cuando me dicen algo que está mal, yo tengo que estar contento, dice el Señor. Veamos qué dice Malaquías 3:16 al 18. Vamos a ir porque ya el tiempo lo veo ahí que tenemos hoy Santa Cena también, mi hermano. Malaquías 3 del 16 al 18. Esto nos va a bendecir más nuestra vida, mi hermano. Malaquías. Cuando lo tenga me da un amén. Entonces los que temen a Jehová hablaron uno a su compañero, dice. Hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces los volveré y discerniréis, dice, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, dice el Señor. ¿Se fija, mi hermano? El Señor está hablando bien claro en esta palabra. El que me sirve y el que no me sirve. Dios está diciendo que cada vez que alguien le honra, cada vez que hace un acto que demuestra temerle a Él, Dios está diciendo que Él hace memoria. Que Él hace memoria. Hay un memorial, mi hermano, hay un libro. Él manda escribir eso en los libros del cielo y le dice a los ángeles, ángeles, escriban eso. Esta mujer, este hombre me ha honrado, no lo dejes pasar por alto. Ahí es donde vamos a aparecer nosotros, mi hermano. Allí donde vamos a estar nosotros. Él me ha honrado, me ha reverenciado. Me ha demostrado que me teme, dice. Escríbanlo en el libro de las memorias, dice el Señor. Pero preguntémonos, ¿por qué Dios hace eso? Eso sería una buena pregunta, mi hermano. Porque hay gente que está confundida, diciendo, yo no sé si realmente vale la pena honrar a Dios. ¿Ya ha oído eso, mi hermano? ¿Ya ha oído algún familiar, algún amigo usted que le dice, yo no sé? La verdad que yo no sé si está bien honrar a Dios.
yo no sé si vale la pena de que vaya a la iglesia, si yo siga, ¿verdad?, los caminos del Señor, si servirle a Dios, porque yo veo, dice, ahí viene lo negativo, ¿verdad?, en esta gente, porque yo veo a mi vecino, dicen, mi vecino es ladrón, mi vecino es transero, mi vecino es malo, porque es malo, eso no se lleva pero con nadie. ¿Se ha visto que hay vecinos así, mi hermano? Que no se llevan con nadie. Pero mira, fíjate lo que dice acá. Aparentemente, dice, aparentemente todo le sale bien, todo le sale bien. Tienen buena casa, tienen buenos vehículos, tienen buena familia, se van de paseo, aparentemente todo les sale bien, dice la palabra. ¿Verdad? Usted bien sabe que están haciendo negocios raros, que están engañando, que están haciendo cosas feas. ¿Y cómo les salen las cosas bien? Pero usted se pregunta a veces, mi hermano, usted se pregunta y dice, ¿y yo que le sirvo a Dios? Estoy empujando para salir adelante. Yo que le sirvo a Dios, veo que me cuesta salir adelante. Y este que es malo sale adelante. Y parece como que así es, mi hermano. Pero yo quiero decirle una cosa. Cada vez que tú desechas la vida de un impío, mi hermano, la vida de hacer algo malo, de hacer una tranza, de hacer una maldad, y decides honrar a Dios con tu vida, aún a veces tomando decisiones que van en contra de tu vida. Tú hay veces dices, voy a tomar esta decisión porque yo sé que es malo para Dios, pero me afecta. Esta decisión que voy a hacer me afecta, porque esto me dejaría un buen billete, me dejaría si hago esta tranza. Entonces la palabra dice, oiga lo que dice la palabra, póngame cuidado, mi hermano, porque hoy vamos a salir edificados. Tomando decisiones que van en contra de tus intereses, dice, con tal de agradar a Dios. Dios no deja, óigase bien, Dios no deja que eso pase por alto, mi hermano. Él no deja que eso pase por alto. Esas buenas acciones son las que el Señor manda a los ángeles que escriban en los libros de las memorias, donde va a estar escrito tu nombre, mi hermano. Así es. Entonces nosotros podemos ver quién es el que lleva una mejor vida, una mejor vida eterna. ¿El impío o nosotros, mi hermano? Todo aquel que me teme, todo aquel que guarda, todo aquel que me honra, dice el Señor. Están en el libro de las memorias. Porque a ese hombre que me ha honrado, a esa mujer que me ha honrado, cada vez que no cometes un adulterio, una tranza, cuando decimos no hago eso porque yo temo a Dios, quiero que sepa que usted no pasa eso desapercibido, dice el Señor. Él no lo pasa por desapercibido. Lo que tú crees que el Señor no mira, Él lo mira, mi hermano. Aquello que nosotros lo lamentamos, que no lo hicimos, el Señor lo ve grande y lo deja en los libros, dice. En los cielos Dios ordena que los ángeles escriban, que hagan memoria, porque se acerca. Acá viene ya, mi hermano. Porque se acerca el día y la hora en que los cielos se van a hacer diferencia. Es el día del juicio, mi hermano. Va a haber diferencia. En que el que le sirve, dice, y que no le sirve. A lo mejor en la tierra tú lo veas de tener cosas, carros, facilidades, pero se acerca el día y la hora donde los libros de la vida se van a abrir, mi hermano. Donde el Señor va a mandar a traer esos libros y los libros serán abiertos. Y el libro de la vida, el que no se encuentre escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago del fuego, dice la palabra. Yo prefiero mejor estar en el libro de la vida y no llevar una vida acá hoy, una vida tranquila, una vida ficticia, como dice, una vida que aparentemente es una vida de felicidad. Pero vamos a dar cuentas, mi hermano. Así es. Van a ser
lanzados al lago de fuego. Pero hay algo más que en la Biblia dice: otros libros serán abiertos, que son los libros de las memorias, dice. El Señor no pasa por alto el no ser deshonesto, no ser uno más del montón. Aquel día va a salir a la luz cuando tú te detienes de no ser deshonesto. Ese día va a estar en los libros y va a ser memoria, dice la palabra de Dios. Él va a ser memoria. Él no pasa desapercibido. En aquel día no va a pasar desapercibido, mientras el impío se llevó a llevar de las apariencias carnales, dice. Sígame a Salmo 115, 11. Salmo 115, 11, mi hermano. Cuando lo tenga, me da un amén. Salmo 115, 11. Esto lo va a hablar con respecto a la confianza en Dios. Y ya vamos a terminar, no va a creer que yo estoy acá hasta la 1. No, ¿verdad? Hay que darle el tiempo. Tiempo, dice la palabra, de que para todo hay tiempo. Hay que darle el tiempo también lo que seguimos. Salmo 115, 11, mi hermano. Los que temen a Jehová, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo, dice el Señor. Todo aquel que me teme tiene que tener confianza en mí, dice el Señor. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Oye, si tú me temes, confía plenamente en mí. Porque el que teme a Dios, las características son las bendiciones que va a recibir. Él está buscando que activas, ¿verdad? Que tú actives el favor hacia tu persona, que activas las promesas, dice. El temor activa las promesas de Dios a su favor. Activa los ángeles, activa. El que teme a Jehová confía plenamente. Si usted teme, tiene que tener confianza en Dios. ¿Se ha fijado de que hay muchas personas que dicen que son temerosas de Dios, pero viven todas nerviosas, mi hermano? Máximo hoy con esto de la pandemia, están nerviosos, están con aquella intranquilidad de que peligroso algo le puede pasar. Cuando tú temas a Dios, tú tienes que tener confianza en mí, dice el Señor. Si la enfermedad de la pandemia, del virus, no le enfermó a esta persona, le enferma la intranquilidad, la ansiedad. Así es. Yo recuerdo de que yo fui allí, fíjate que muchos no se han vacunado, porque tienen miedo de que si se vacuna, peligroso le puede hacer una reacción. Yo voy a dar mi testimonio y me gusta respetar, ¿verdad?, que lo que cada quien piense. Pero yo igual lo oí también, y ese día que me tocó que me vacunaran, fuimos con mi esposa, y llegué y todo, pasamos, ¿verdad? Esto es un intermedio y pasamos. Y ya me tocó un moreno ahí que era el enfermero, y ya me vacunó y me dijo, está bien, ok. Me levanté, y ya llegué donde mi esposa y le digo, vámonos ya. Cuando ya lo salimos del lugar, que era una farmacia, porque una farmacia me tocó a mí, y nos salimos del lugar, me dice mi esposa, bueno, ¿y qué pasó? Que no te tenías que quedar allí. No, baby, te tenías que quedar, dice ella. No, si no me dijeron nada. No, si todo está bien, le digo yo. No, si tenía que esperarte. No, si todo está bien. Vámonos, vámonos. Como yo soy acelerado, mi hermano. Y ya lo montamos en el carro y nos fuimos. Cuando ya íbamos en el freeway, suena el teléfono. Señor Ricardo Ramos. Oh, sí. Se tenía que esperar 15 minutos. ¿Por qué se fue? Ay, señor. Ok, y luego también tiene que esperar la tarjetita, que ya le van a dar la identificación. Oh, entonces ya llego y ahí vengo de regreso. Ya regresamos y todo. Ya fui a recoger la tarjeta y me dice, y ya hoy ya se puede ir porque ya no se tiene que esperar porque ya pasaron los 15 minutos. Me da risa porque le digo pues de que gracias al Señor a mí no me tocó ni sentí nada, mi hermana. Yo me fui, yo no tuve reacción de nada, pero esas son una de las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Yo deseo todo aquel que pueda oír este mensaje y no se ha vacunado,
que lo ponga en su corazón y que lo haga, ¿verdad? Que lo haga, porque es más feo o es más duro recibir esa enfermedad y no estar uno preparado, no estar uno protegido sería, ¿verdad? Así que ese sería mi deseo para él. Y no pasa nada, doy testimonio que no pasa nada. No en todos, ¿verdad? Hay reacciones, pero no son duras, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios, los que temen a Jehová, confía en Jehová. Confía, dice, ¿verdad? Porque Él es tu fortaleza, Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo, dice la palabra. Si temes, si le temes, confía, deja de estar nervioso. Dice, pero yo sí sé de que porque muchos piensan de que qué va a pasar con la pandemia. Yo le quiero decir de que seguro estoy de que de esta Dios nos sacará y nos dará la victoria, dice la palabra de Dios. Cuando tenemos la confianza en el Señor, Él nos dará la victoria. Dios está con nosotros, Dios nos da la victoria. Si tú le temes, deja de estar obrando como aquellos que no le temen. ¿Sabe que hay gente que tiene derecho para estar tembloroso, mi hermano? Son esos que no le temen a Dios, ¿verdad? No viven para Dios. Cuando nosotros le tememos al Dios, y quiero que le ponga cuidado porque le voy a leer esta parte que es poderosa. Cuando nosotros le tememos a Dios, dice Dios, déjame el problema a mí, suéltame esa carga a mí, te dice el Señor. Porque si tú me temes, tú ya cumpliste. Yo ahora voy a agarrar tus problemas, dice el Señor. Suéltame el problema, suéltame la situación, dice Dios. Yo voy a resolver, yo voy a arreglar esa situación, dice Dios. ¿Cómo es posible que si me temes y estás temblando como que no conoces al Dios? Confiar en Él, confía en Él, dice el Señor. El mensaje de hoy, mi hermano, te lo digo de nuevo, el mensaje de hoy era el temor a Dios. Si nosotros tenemos temor a Dios, nosotros vamos a recibir. Si nosotros no tenemos temor a Dios, no vamos a recibir porque no vamos a activar sus promesas, sus bendiciones. ¿Okay? Para cerrar el mensaje, dice, Él no miente. Las promesas en Cristo son sí o sí y amén. Eso es lo que dice. ¿Lo cumplirá Dios? Sí. ¿Lo hará el Señor? Sí. Si usted está dispuesto a recibirlo, mi hermano, usted déle un amén al Señor. Y voy a hacer un cierre de lo que se hablaba el domingo pasado, que mandaba el mensaje a través de mi esposa, el Señor, donde dice, Dios quiere que circuncidemos el corazón para que muera la carne, para que tengamos temor a Él. La carne tiene que morir el viejo hombre para nosotros activar el temor a Él. Eso es lo que quiere Dios y deseo de que el mensaje haya edificado su vida. Deseo de que haya sido algo de que el Señor pueda trabajar en su espíritu y denle un aplauso al Señor. Amén, hermanos.